el título principal es el ictus, cómo encajar el golpe. La verdad que yo me considero bastante con mucha suerte de tener la ocasión de moderar esta mesa, porque aunque aparte de que conozco personalmente casi a todos los ponentes y los admiro un montón por su trabajo y por sus inquietudes, pues toca abordar unos aspectos esenciales en el ictus que habitualmente no los tenemos muy en cuenta. No sé, los que estuvisteis por la mañana, había tenido la oportunidad de contaros en la clase de epidemiología que bueno, pues al estudiar esos artículos y esas revisiones recientes me daba cuenta cómo el ictus, que es una entidad como muy neurólogo dependiente, o que teníamos aprendida como muy neurólogo dependiente, pues es una pequeña parte de eso de neurólogo dependiente, que es el abordaje pues más agudo, el diagnóstico inicial cuando el evento ocurre y el establecer los tratamientos preventivos secundarios, pero al final veíamos cómo iba tomando forma un problema de salud de primera dimensión que abarcaba pues, prácticamente todas las especialidades sanitarias y que abarcaba también pues, el implicar, por las dimensiones que tiene, ¿no? los aspectos desde el punto de vista de gestión y de política sanitaria, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué decir pues, del papel de la enfermería, ¿no? El papel de la enfermería es esencial en todos los estamentos, claro, tanto desde el control de esos factores de riesgo que decíamos en la prevención primaria, como la intervención tan esencial en ajustar la adherencia al tratamiento en la prevención secundaria, como el abordaje en el propio tratamiento del evento agudo, ¿no? Hospitalario. Es una entidad con tantísima carga de dependencia, con tantísima necesidad de cuidados de enfermería en toda la especialidad que conlleva, que bueno, yo no sabría describir, aunque esté acostumbrada a verla como lo hacen mis compañeros continuamente. ¿Qué decir de la rehabilitación?, que era uno de los 3 pilares esos fundamentales donde decíamos que asentábamos, pues si hacíamos la equivalencia del ictus como el templo, ¿no? Y nuestro cuerpo como un templo con los 3 pilares, pues el pilar de la rehabilitación es el pilar esencial. Entre medias está la neuropsicología, porque es algo principal tanto como desde el punto de vista de la rehabilitación, que es una pata que debería estar presente y esencial para la rehabilitación del ictus, pero también para el propio diagnóstico y para la propia exploración, porque no podemos olvidar que el cerebro es algo más que 2 circunvoluciones, la del motor y la del sensitivo básico, o un poco más de la afasia. O sea, el cerebro es mucho más que eso y no lo sabemos y no lo atendemos adecuadamente. Y, por supuesto, pues el abordaje social. El abordaje social veíamos cómo era tan esencial en la repercusión de esta entidad, y no solo como para tratamiento adecuadamente de ella, sino como también conocerlo para saber cómo podemos hacer una política de gestión adecuada para poder adaptar bien nuestros recursos, ¿no? Y quien puede un poco unir las dos cosas, en Asturias ahora mismo tenemos una grandísima oportunidad delante de nosotros, tanto para unir el aspecto social como el aspecto de la rehabilitación, que es el CREDINE, a ver si lo podemos aprovechar bien y lo podemos hacer bien, porque es una oportunidad única para la población a la que nos debemos y para nosotros como profesionales. Y luego, por supuesto, gracias María Jesús por poder traer la voz de los pacientes y cómo ellos nos evalúan, porque al fin de cuentas es un poco el examen que tenemos que pasar todos los días. Entonces, así con esta síntesis, que es lo que a mí me sugiere y lo que espero de esta mesa, pues os dejo a mi compañera Lavinia, que presentará a cada uno de los ponentes. El formato, bueno, vamos a mantener el de esta mañana con 3 charlas, con un turno de preguntas al final de las 3 primeras exposiciones y posteriormente las 3 siguientes exposiciones y el segundo turno de preguntas. La primera exposición, la primera charla, corre a cargo de Enrique García Rufián.
Enrique es diplomado en enfermería, ejerce su actividad laboral en la actualidad como enfermero de las unidades de neurología y cuidados intensivos aquí en el UCA y es además profesor asociado de la Universidad de Oviedo. Así que, Enrique, cuando quieras. Bueno, lo primero, buenas tardes y sobre todo muchísimas gracias por darme la oportunidad de asistir a esta jornada y sobre todo por ser como el encargado de poner la voz a enfermería, que como bien dicen, y me ha gustado mucho escucharlo esta mañana, que enfermería es clave, es primordial dentro de todo el circuito o todo el proceso de enfermedad del ictus, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora, ¿vale? Entonces me siento muy, como dicen aquí en Asturias, me presta mucho. Por otro lado, cuando Elena me invitó a la charla, pues claro, digo, uy, qué guay, me invitan a dar una charla del ictus, donde yo trabajo, voy a dar voz a enfermería, pero claro, solamente tienes 15 minutos para decir todo lo que quieres decir. Entonces, lo que voy a hacer va a ser un repaso muy somero sobre lo que hace enfermería, voy a dar una visión, que seguramente haya cosas que sabemos o otras cosas que no sepamos, ¿vale? Por eso yo la charla la he dividido como en una parte visible, es decir, aquella parte de la enfermería que todos vemos, que todos conocemos, que la población conoce, y a lo mejor una parte de la enfermería que no es tan visible, que a lo mejor desconocemos más o nos creemos que está como más alejada de nuestro círculo. Esta sería la imagen que puedan tener la población en general. ¿Qué hace una enfermera? Pinchar. Es lo primero que te dicen, pinchar y curar. Esa es la imagen que pueda tener gran parte de la población. Por suerte, dentro del ámbito hospitalario no es así. Pero dentro del hospitalario creo que nos ven un poco así. Somos las que administramos la medicación, somos las que curamos las heridas, somos las que hacemos los aseos. Tener en cuenta también, cuando digo enfermería, me refiero al equipo de enfermería, es decir, las TECAE junto a enfermeros y enfermeras. Y a ese equipo, como digo, lo que se ve en estas fotografías, poner tratamiento intravenoso, vendajes, cura, extracción de sangre, gestión de pruebas, eso es lo que se ve. Pero realmente hacemos más cosas que eso. Y una de ellas es valorar al paciente. ¿Valorar al paciente para qué? Valoramos al paciente para detectar aquellos problemas que tiene el paciente y diagnosticar esos problemas. Y sí, las enfermeras también diagnosticamos, tenemos diagnósticos enfermeros propios. Y con esos diagnósticos lo que vamos a hacer nosotros es establecer una serie de objetivos y resultados a obtener y pautar o planificar una serie de indicaciones y cuidados para llegar a esos objetivos. En el caso del ictus, utilizamos, por ejemplo, para la valoración, escalas como puede ser la canadiense, la de Glasgow o la de Nice, que no voy a parar en decirlas porque todo el mundo las sabemos. Pero bueno, diréis, bueno, Quique, me parece muy bien, sale ahí fuera, nos cuentas que las enfermeras valoran, diagnostican, pero estamos en una jornada del ictus. Entonces, ¿qué hace enfermería, la visible, dentro de la jornada del ictus? Pues realmente estamos dentro de todo el proceso asistencial. Es decir, toda esta cadena, como vemos en la fotografía, desde que el paciente sufre un ictus hasta que el paciente está en rehabilitación, siempre va a pasar por las manos de una enfermera. Es una ambulancia compuesta por un equipo de un médico, una enfermera y un técnico de transporte sanitario, quien recoge, ya sea en domicilio o en la calle, a un paciente que ha sufrido un ictus. Y van a ser los encargados de llevarlo al hospital en las mejores condiciones posibles y en el menor tiempo posible. Una frase que se va a repetir mucho hoy y que ya se repitió esta mañana es que el tiempo es oro. En el ictus el tiempo es cerebro. Entonces, forma parte o es responsabilidad de ese equipo llegar lo más pronto posible. Pero es que sigue siendo enfermería cuando ese paciente llega a la unidad del ictus, quien recibe al paciente y lo ingresa. Y pone en marcha el mecanismo de proceso de atención enfermera. Es decir, eso que estaba diciendo antes de valoración, diagnóstico, intervención, es ahí donde lo ponemos en marcha. Monitorizamos al paciente, que no solamente es monitorizar, es poner una serie de cables y nada más, sino que somos responsables de detectar y saber interpretar esos datos que me da el monitor, detectar signos y síntomas para poder actuar rápidamente o poder avisar en el caso que se dé.
Y también, como digo, iniciamos esos diagnósticos, iniciamos esos cuidados y lo vamos pautando, lo vamos haciendo, manteniendo una valoración continua al paciente, periódica, una periodicidad mucho más estrecha al principio y se va espaciando conforme van pasando las horas para tener el mejor cuidado del paciente, porque no se nos puede olvidar que la enfermera lo que hace es cuidar. En este sentido, en esta unidad del ictus, también tratamos con la familia. Son los neurólogos los que dan las noticias, dan la información médica, pero es enfermería quien también habla con los familiares, los tranquiliza, baja el nivel de ansiedad y resuelve aquellas dudas que sea capaz de resolver. Como sabemos, después de 24 o 48 horas, ese paciente pasará a la unidad de hospitalización, en este caso a neurología, donde un equipo compuesto también por enfermeras van a recibirlo y van a modificar ese proceso de atención a enfermería. Es decir, van a suspender aquellos cuidados que ya no sean necesarios y van a iniciar unos nuevos o van a modificar esos cuidados que habíamos puesto previamente. Y ahí es donde se ve, o es la parte más visible, que era la que veíamos en la diapositiva anterior, que es la enfermera que más ve la gente, la enfermera que está por ahí corriendo de un lado para otro en un pasillo de una planta, loca perdida con su carro, con el carro de cura, con el carro de medicación, y no me da tiempo. Esa es la enfermera que todos vemos. Ahí también vamos a hablar con la familia, porque la familia, una vez que ya ha informado, está digiriendo esa información. Tenemos que volver a explicar la situación, tenemos que reubicarlos, están en un nuevo sitio, con una nueva planificación, y todo eso hay que explicarle a la familia. Es esencial. Si la familia está muy bien, el paciente va a estar muy bien. Y por último, como veis en esta foto de Homer que tira la escoba, rehabilitación, la planta de rehabilitación. Ahí junto con fisioterapia se hace un equipo excelente, uniendo fuerzas, ¿vale?, para planificar esos cuidados, inmovilizaciones, gimnasio y preparando al paciente, a la familia de cara al alta, que es muy importante. Dentro de la actividad asistencial puramente dicha de la enfermería dentro de una planta, aparte de aseo, sacar sangre, curas, heridas, etc., creo que hay una necesidad básica que nosotros manejamos mucho en la planta, que es la necesidad de alimentación. Y para eso tenemos nosotros o existe, no es que tengamos nosotros, existe el test de cribado de difagia, que bajo indicación médica nosotros hacemos el test de cribado de difagia y vemos si el paciente es capaz de tolerar una textura o no. Esta prueba consiste en administrar al paciente 3 texturas, que como podéis ver ahí, se ve bien, sí, néctar, líquido y pudding, para ver exactamente qué textura tolera y en función de qué textura tolera, ponerle un tipo de dieta u otro. Es decir, no le vamos a poner una dieta al paciente porque sí, sin haber antes hecho esta prueba. Como podéis ver en el algoritmo o mapa que dicen o que está dibujado en esta imagen, se le administra muy poca cantidad de líquido, ¿vale? Y si tolera ese líquido, en el caso del néctar, es el primero que se pone, si tolera 5 mililitros de néctar, pasaríamos al siguiente con 10, y si no, ya pasaríamos directamente al líquido, ¿vale? O sea, lo tenéis perfectamente explicado. Pero no solamente es administrar el líquido en distintas texturas para ver cuál de ellas es la que tolera el paciente, sino que también tenemos que estar pendientes a aquellos signos y síntomas que puedan estar viendo que haya una broncoaspiración, que haya algún problema. Entonces, para ello, nosotros lo que hacemos es monitorizar al paciente con un pulsiosímetro y vigilamos la saturación tanto antes, durante y después de la prueba. También, lógicamente, pues si el paciente tose, si el paciente empieza a cambiar de color, es decir, aquellos signos y síntomas que nos hagan reaccionar rápidamente. Es muy importante esta prueba porque parece muy sencilla, y de hecho lo es muy sencilla, pero esconde como digo yo, es una prueba un poco tramposa, porque es muy sencilla, pero sí que tiene gran peligro porque el paciente puede broncoaspirar y buscarnos un problema. Aquí me gustaría hacer un apunte, no lo voy a decir, pero ya que estoy aquí lo digo. Si alguna vez os veis en la tesitura de hacer esta prueba, tener muy en cuenta lo que pone el espesante con el que se utiliza para hacer las distintas texturas, porque si echamos mucho espesante y no esperamos el tiempo recomendado, no llega a espesar o espesa demasiado. Y son consecuencias que podemos evitar haciendo las cosas bien.
Pero si hemos escuchado todas las charlas de esta mañana y las que escucharemos a lo largo de la jornada, siempre estamos hablando de neurólogos, neurólogas. En ningún momento se está hablando de neuroenfermera o neuroenfermería. No existe esa especialidad ni se le espera. Enfermería tiene especialidades, salud mental, matrona, que son conocidas por todas, geriatría, pero realmente son especialidades que creo que no se adaptan a la realidad sanitaria actual, por lo menos en el caso de enfermería. Entonces, como aprovecho la ocasión, yo que soy muy aprovechado, me gustaría reivindicar ya no una especialización en algo tan concreto como el neuro, que sería súper importante, pero sí una mayor formación, o por lo menos una mayor concienciación por parte de la autoridad o quien pertenezca, de que exista una pequeña formación específica para esas enfermeras que trabajan en neuro, porque es un trato y un cuidado muy específico. Yo he trabajado siempre en UBI y he considerado que la UBI tiene que ser una especialidad, pero cuando empiezas a rotar por plantas y por las unidades asistenciales, ves que cada planta necesitaría su propia especialidad. Y eso hay que reivindicarlo y hay que empezar a cambiarlo ya. Entonces, por lo menos tener las herramientas para formarnos y ser capaces de hacer pruebas como la que he dicho anteriormente. Hay titulares como los que veis aquí en alguna prensa, como la cabecera de esta noticia, dice: la falta de especialización en enfermería es peligrosa. Lo que está en juego es la salud de las personas. Claro que sí. No solamente es por el prestigio de enfermería. O sea, nosotros lo que hacemos siempre es pensando en el cuidado del paciente. Es nuestro objetivo principal, cuidar al paciente. Y para cuidar al paciente o tener una excelencia en los cuidados, primero tendremos que estar especializados. Como dice en el caso de redacción médica, creer en las especialidades y no en el que hay que servir para todo. Esta frase, junto con otra, que la diré más adelante, quizás sean las que más me dan pena y me dan coraje a la misma vez. O sea, una enfermera no puede servir para todo, es imposible. No podemos saber de cardio, de neuro, de todo. Por eso necesitamos una especialización en cada especialidad. Y en el caso de neuro es totalmente necesaria. Como podemos ver, la importancia que tiene tan grande de tener una enfermera, un equipo de enfermería especializado en una patología tan común y tan brutal como es el ictus. Pero bueno, ¿qué más? ¿Cuál es la parte no visible? Porque ya os he dicho la parte visible, que es aquella, bueno, lo que estaba diciendo, administrar medicación, pinchar, la actividad asistencial. Pues sí, hay más. Y es, para mí, creo que la más importante, la educación sanitaria. Esa enfermería también la que está presente en la divulgación científica, en campañas de salud. Incluso ahora con las redes sociales, esa enfermería es la que está impulsando esa educación sanitaria. Y sobre todo en el caso del ictus, como podemos ver en la cabecera de esta noticia, dice: la educación sanitaria es fundamental en casos de ictus agudo. No es que lo diga yo, o sea, es que hay artículos que aseguran que una buena educación sanitaria es imprescindible para esta enfermedad. En el Diario de Navarra dice: la enfermería estratégica para liderar la educación para la salud. Un programa o una estrategia educacional no puede estar dirigida solamente por una categoría sanitaria. Tiene que estar unida en las fuerzas de las distintas categorías sanitarias. Esta mañana me gustó mucho la constelación de secuelas que ponía Monse. En el medio están todos, o sea, precisamente todos los que tienen que participar en esta educación sanitaria. Y ahí también está presente enfermería. ¿Pero por qué es tan importante la educación sanitaria? Pues cada 6 minutos se produce un ictus en España. La incidencia y la prevalencia ya la hemos escuchado y la vamos a escuchar por activa o por pasiva en esta jornada, y yo creo que ya lo sabemos. Pero es que la educación sanitaria puede ser la vacuna a esta epidemia. Estamos viendo que el 90% de los ictus son prevenibles. El 90%. Es mucho. Está muy bien que nos centremos en tratar al paciente neurológico, pero lo que hay que es tratar de cómo comunicar y cómo educar a la población para evitar precisamente que esta enfermedad pueda pasar. Habría que volcar todas las fuerzas en esa tecnología de la información, es decir, en esa comunicación con el resto de la población.
Y luego otra cosa que decían esta mañana, llevaba mucha razón, el ictus deja de ser una enfermedad de viejos. Es una enfermedad, es una epidemia y que ya está afectando a más población y a una población cada vez más variada. Como podéis ver ahí, el ictus afecta cada vez a más jóvenes, según un estudio sobre la carga global de esta enfermedad. En nuestro caso, aquí en el UCA, ¿qué hacíamos nosotros? Y digo hacíamos y ahora veréis por qué. En cuanto a la educación sanitaria, teníamos la escuela del ictus y Sergio Calleja esta mañana lo dijo muy bien y me gustó mucho que lo dijera. Nos teníamos que sentir orgullosos de la escuela del ictus que teníamos en la unidad de neurología, porque realmente no hay nada parecido en el resto de España. Yo hice una pequeña revisión bibliográfica y no existen escuelas de ictus parecidas a lo que hacíamos aquí. Esa escuela de ictus, lo que hacíamos nosotros sobre todo era una prevención secundaria y prevención terciaria. Es decir, nosotros educábamos a los familiares y pacientes que ya habían sufrido un ictus. Le dábamos una serie de material escrito, explicábamos los conceptos de una forma totalmente entendible por la familia y por los pacientes y dábamos una serie de pautas de cara al alta, porque es verdad que la familia y el paciente pasan por un tramo en el que desde que sufren el ictus hasta que se van de alta no les da tiempo a procesar todo lo que ha pasado y se dan cuenta a posteriori, se dan cuenta cuando ya ha pasado el tiempo en casa. Entonces nosotros en esta escuela de ictus hacíamos como una especie de seguimiento si necesitaban cualquier cosa o tenían cualquier duda en relación a lo que nosotros habíamos dicho y eso se hacía semanalmente y la verdad que estaba yendo muy bien hasta que llegó este bichín, que seguramente lo conoceréis, y la fastidió. Se tuvo que cerrar el chiringuito. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues para eso está ahora mismo el mundo 2.0. No hay que anclarse en el pasado, ni siquiera hay que anclarse en el presente, sino que hay que estar pendiente a los cambios. Los cambios están sucediendo ya. Podemos usar la tecnología, podemos usar todo lo digital en nuestro favor. Y uno de ellos sería, por ejemplo, ¿por qué no una escuela de ictus online? ¿Por qué no una escuela de ictus con su aplicación en el que un paciente, un familiar se pueda conectar desde Arriondas, por ejemplo? O sea, sería perfecto. Mayor afluencia de personal, mejor capacidad de organización de recursos humanos y materiales y, sobre todo, lo más importante, mejor comunicación y una educación mucho más efectiva. Pero es que enfermería también está después. Os estoy diciendo que cuando el paciente se va de alta, ¿qué pasa con él? Pues sigue habiendo un equipo de enfermería en ese momento también. Y en el caso de atención primaria, en el caso de las gestoras de casos de neuro, donde continúan esos cuidados para resolver esos diagnósticos que no han sido resueltos con anterioridad en la planta y dar una continuidad de cuidado de enfermería al paciente para que él vaya recuperando su funcionalidad lo más rápido posible, siempre en colaboración pues, con médicos rehabilitadores, con fisioterapia, logopedas, etcétera, pero siendo parte de ese todo que sigue caminando hacia un paciente rehabilitado. Pero como decía Steve Jobs, one more thing, hay otra cosa más que hace enfermería, y es que también investiga y mucho. Y publica y mucho también. Pero bueno, ¿para qué va a investigar enfermería o para qué va a publicar enfermería? Pues precisamente para ese cambio del que estoy hablando, precisamente para cambiar las cosas, precisamente para basar en una evidencia científica aquellos cuidados. Y aquí es donde digo aquella segunda frase que tanto coraje y pena me da a la vez, que no, siempre se hizo así. Bueno, pues para que le valga, me parece muy bien, siempre se hizo así, pero a partir de ahora pues no se debe hacer así. Podemos estudiar, podemos investigar y podemos publicar para que otros reproduzcan lo que nosotros estamos viendo y todo vaya evolucionando y cambiando. Esta frase de siempre se ha hecho así, la odio, pero vamos, a muerte. Aquí veis algunos recortes como es difícil investigar en enfermería, pero sí acceder y publicar lo que se publica. Claro, nos encontramos con el hándicap de que, claro, enfermería investiga. De hecho, hace poco, a la cuestión de, no sé, un mes y medio, fue una jornada de traumatología y una amiga y compañera mía, Silvia, hizo una ponencia muy chula de... pero enfermería investiga. Claro, sí, claro que investiga. Y es que es necesario que investigue. Si no, ¿cómo vamos a llegar a esa excelencia de cuidados que estamos hablando? ¿Haciendo siempre lo mismo? Pues no. ¿Ensayo-error? Pues tampoco.
Habrá que hacerlo con unos pasos, con un método científico y cambiando las cosas, porque es posible cambiar las cosas. ¿Vale? En resumen, ¿cuál es el papel de la enfermería? Cuidar, básicamente cuidar. Pero como hemos visto, tenemos una parte visible que todo el mundo sabemos, y no voy a venir yo aquí ahora de guay a decirlo, que principalmente es curar, administrar medicación, sacar sangre, coger vías, ahora te llevo a esta prueba, ahora te llevo a otra prueba. Pero yo con lo que quiero que os quedéis hoy es precisamente con esa parte de la enfermería menos visible, con esa educación sanitaria, con ese cambio que se está produciendo y que nos tenemos que subir a él, con esa utilización de las nuevas tecnologías para seguir mejorando al paciente neurológico y también investigando aquello que no nos parezca razonable o que nos haga dudar de cómo se hacen las cosas. Entonces es imprescindible que tengáis en cuenta esta parte no visible de la enfermería. Y para terminar, una frase de Jim Watson que dice: el cuidado es la ciencia de la enfermera. Exactamente, es cuidar, cuidar y cuidar. Es el objetivo y la tarea principal de la enfermería. Muchas gracias.